Listo, arrancamos entonces. Cordial saludo a todas y todos. De regreso acá con la Pensadera Digital, que hacía rato no nos encontrábamos para dialogar en torno a temas fundamentales y pues qué más fundamental que en este contexto electoral 2022. Bueno, hoy estamos con Román Santiago, con Rogelio, con Juliet, con Santiago Patarroyo. Pues la idea es que dialoguemos un rato sobre este contexto reciente de lo que fueron los resultados de la primera vuelta electoral para presidente en Colombia. Teníamos previsto hacer un encuentro de análisis el sábado como una previa de la primera vuelta, pero decidimos pues dejarlo para que el tema estuviera más fresco y con cosas para analizar más después de esa primera vuelta y pues ya tenemos esos resultados con Rodolfo Hernández y Gustavo Petro que se enfrentarán en la segunda vuelta en 20 días. Entonces, pues estas 3 semanas para mirar todo este análisis que podría generarse. Bueno, entonces para comenzar este diálogo acá con los colegas y la colega Juliet en torno a este asunto, hay algo que me ha llamado la atención pues, en este primer día eh, de, de reacciones frente a sus resultados. Y, y después todo el tema de si existe en Colombia toda una cultura de la violencia. Digamos que hay algo que se ha generado este primer día, bueno, estos 2 días ya frente a los resultados, y es que mm, se tiende a generalizar, a decir, bueno, esto demuestra que en este segundo lugar, o bueno, que haya tenido tan alta votación tanto Fico como Rodolfo Hernández, una clase política que encarna un sentido violento de la sociedad en todas sus manifestaciones, xenófoba, de la homofobia, de un machismo muy encarnado. Y entonces, bueno, quisiera que dialogáramos en torno a ello, si será que en verdad existe ese machismo tan arraigado, ese racismo, clasismo y toda esta mezcla que tiende a encarnarse en estos resultados y en estos candidatos de la derecha. Eh, y bueno, que lo que yo veo en estas circunstancias también es que nos tomamos las elecciones, o el pueblo colombiano ha tendido, hay todo este espectáculo en torno a las elecciones como si fuera la final de un partido de fútbol o el reinado, en donde elegimos a una persona eh, y entonces para, digamos, restregarle el triunfo al otro como si estuviera en disputa otras cosas y no nos tomamos en serio que lo que está en disputa aquí es un proyecto de vida, ¿no? Lo que está en juego es la posibilidad de existencia como sociedad. Y bueno, entonces precisamente frente a eso, ¿cómo vemos reflejado este ethos, esta cultura de la sociedad colombiana en estos resultados? ¿Quién quisiera comenzar? Rogelio, tienes allí el micrófono apagado. Es que buenas noches a todos, o días o tardes a los que nos escuchen. Eh, yo siento que se trata de un problema que no es estrictamente político. Tal como tú lo mencionas, tiene que ver con los contenidos mentales de las personas. Es decir, los colombianos no nacimos en 1819, sino que respondemos a una larga tradición en la cual se gestó todo un ethos de origen europeo, ¿sí? y que se instauró como un modelo de sometimiento social que tenía como base el esclavismo.
el esclavismo y el sometimiento bajo otras instituciones, no solo económicas, sino de dispositivos de poder, para subyugar a una población, a un modelo económico, a un modelo político, acorde al aseguramiento de los privilegios de un fragmento social, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la mejor forma en que funciona un gobierno no se da en el estrato político, sino que se da en su base social. Y todos estos elementos misóginos, homófobos, son una forma de demostrar ese dispositivo o de mantener ese dispositivo de poder. Entonces, si lo traemos, lo estoy diciendo de manera muy rápida, pero si lo ponemos en el contexto de lo que sucedió ayer, uno puede pensar que por qué la gente eligió a una persona que ni siquiera es clara cuáles son sus propuestas de gobierno, si es que las tiene, y que es de un franco populismo reaccionario. No es un populismo en el sentido de que se pueda decir, vamos a ofrecerle a la población lo que efectivamente necesita, sino que son propuestas que las hace mejor un personero de colegio. ¿Sí? Es decir, prometiendo que la gente vaya a visitar el mar, que él va a donar su sueldo. Es un desconocimiento total de los derechos humanos, no solamente en lo que tiene que ver directamente con las mujeres, sino, por ejemplo, con lo que está en el fondo de una política penal, ¿sí? Que dice, a los corruptos los vamos a meter a la cárcel y que ojalá los maten. Eso es un desconocimiento total de los derechos humanos. Hace parte de una política carcelaria de exterminio. Bueno, y ustedes ya saben lo que hay alrededor, pero siento que para darle la palabra a los compañeros, a la compañera, es que a este señor lo elige o lo está seleccionando, por decirlo de alguna forma, no es una elección, es una selección, una capa poblacional que no está familiarizada con la crítica, que no está en un debate, digamos, en términos de la profundidad, sino que está muy arraigada a su pasión, porque me parece que también ha sido violentada. O sea, la gente que le está apostando a este Hernández es porque ha sido también violentada y busca de alguna forma una comillas alternativa y pasionalmente ignora todo lo que pueda estar relacionado con él. Eso me parece, y tiene entonces una raíz antiquísima propia de la modernidad europea. Y es que tiene que ver con el sometimiento de otros pueblos, tiene que ver con la subyugación de las mujeres, tiene que ver con un etos que es cristianocéntrico. Todo eso está allí metido y tal vez no nos damos cuenta. Y bueno, dejo allí para darle la palabra a los compañeros y a la compañera. Eso, profe Rogelio. Sí, hay todas unas herencias allí que pues desde muchos puntos de vista siempre se ha denunciado que son estas herencias coloniales y que siguen permaneciendo y que al estar tan arraigadas en nuestra cultura, pues las hemos normalizado, ¿no? Y eso es lo que hace que pues se reproduzcan frecuentemente. Listo, profe Román. Un cordial saludo a todos los que nos acompañan. Yo creo que tenemos que partir por no trivializar el debate en el sentido de decir los que votaron por tal candidato son o los que no votaron son de tal forma, porque podemos ver que hay una gran variedad de personas, 10 millones que no votaron por Petro, pero que cada uno pudo haber tenido razones muy particulares. Y yo pensaría que una de esas razones pudo haber sido el miedo, la prensa, la mala prensa que existe acerca de la izquierda en América Latina. Y muchos votaron por miedo, de pronto consideraron que Hernández era el daño menor, que iba a causar el menor daño. Y también hay culpa de, digámoslo, del mismo Petro. Algunas ideas sin suficiente comunicación. Veamos cómo en las últimas semanas quien puso el debate en Colombia fue Petro. Debate sobre las pensiones, el debate sobre
el perdón, el olvido, el perdón social. Entonces, los últimos 20 días fue Petro el que estuvo poniendo el tema del día, y todos los medios de comunicación lo que hacían era reproducir sus puntos de vista, pero también le dio la oportunidad para que la oposición a Petro pues construyera un montón de mentiras sobre bases falsas, que les van a quitar la pensión, que van a dejar libres a todos los que hayan cometido cualquier tipo, que no se va a volver que se van a, ¿cómo se llama? La cláusula Petro, ¿se acuerdan? Que algunos contratos no van a ser, no van a valer la garantía si Petro gana. Entonces el debate que puso Petro, que tuvo la capacidad de poner, le fue jugando en contra. Entonces eso generó temor en alguna población, sobre todo en el tema de las pensiones, etcétera, etcétera, en todo eso. Pero también hay un grupo que son los que votan emotivamente, emocionalmente. También haciendo énfasis del miedo, también eco ese miedo que había recibido. Y habían otros que sí son votos puros, yo llamarlos así, que es contra Petro, que ya se puede ver exactamente que es contra una idea acerca de la guerrilla, una idea contra la izquierda. Yo lo que quiero decir en últimas es que hay una gran variedad de motivos por los cuales las personas pudieron votar por uno. Algunos fueron obligados quizás, como se reportó en algunos noticieros, para que votaran por uno en lugar de otro. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí lo que nos vamos a dar cuenta es que hay una división política, y eso no creo, hasta cierto punto no es malo. La sana sociedad debe tener distintos puntos de vista. Hay que temer de de esos estados donde solamente hay un punto de vista fascistoide, pero el hecho de que hayan varios puntos de vista, yo creo que eso porque le da nuevo aire a la democracia. El problema está en cuáles son los motivos por los cuales las personas eligen uno u otro candidato. Ahí es donde, sin caer de pronto en esa estigmatización ni en reducirlos a un determinado clase o tipo de personas, es que los que votaron por tal son tal y los que votaron por el otro son tal, porque caeríamos de pronto en ese mismo discurso recalcitrante de la derecha, que se ha hecho un gran trabajo creando prejuicios contra la opinión contraria. Sí, esto que menciona Román me parece interesante, el no estereotipar, precisamente porque si caemos en esa clasificación, pensaríamos que solamente hay una forma del tipo de voto, como si hubiese una elección netamente racional y que hay una vinculación directa con un programa de gobierno. Y dejaríamos de lado estas otras formas que mueven al electorado, que generalmente son temas irracionales, ¿no? Emocionales, eh, el miedo que opera, o simplemente la moda, o simplemente el rechazo, ¿sí? Hay diferentes formas en que no siempre se vota a favor de un candidato, sino en contra de otro, ¿no? Y que es más lo que mueve el sistema electoral en Colombia. Bueno, la acción electoral es no voto por, sino voto en contra de. Y eso entonces nos pone en un plano variopinto, que no es tan simple y tan lineal de entender el proceso. Juliet, entonces allí tenías para compartirnos. Vale, primero muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos, todas y todes que estén escuchando esto. Quisiera hacer primero una aclaración. Tuve la invitación y algo que yo aclaraba al inicio, le comentaba a algunos de ustedes, es que a veces para poder digerir las noticias uno necesita cierto tiempo y cierta distancia para poder hacer estos procesos de pensar. Es muy difícil, por lo menos siempre lo he considerado, es bastante complicado en el momento tener como la, no sé, frialdad, porque pues también nosotros estamos dotados de nuestra ideología, de nuestras posturas políticas, de nuestros sentimientos que se pueden afincar y se pueden revolver, ¿no? Ayer, por ejemplo, pues sucedió mucho con estados, memes, bueno, todo lo que ahorita hace parte de nuestra forma de comunicación.
previa a la pandemia y bueno, que fue mucho más fuerte durante la pandemia. Entonces realmente mis comentarios van entrelazados a lo que han dicho los profesores en este momento. Creo que aquí quisiera puntualizar más que una respuesta, primero un problema. Porque cuando nos preguntamos si existe o no un etos colombiano que puede representar o hacer carne esa violencia que es racializada, machista, homofóbica, clasista, xenofóbica, y las respuestas que están dando de un otro sentido que es, mire, aquí podríamos perfilar este proyecto histórico de tal manera, o podríamos perfilar o dar ciertas características sobre el electorado que votó. Estamos ante todo ante una pregunta por la democracia, pero lo que es curioso de ambas respuestas, y pues también lo pongo en debate, es que estamos pensándonos como una democracia representativa. Hay que decirlo, porque nos estamos preguntando por quién representa y quién son representados. Entonces, a veces también creo que heredados, por supuesto, de la modernidad, del liberalismo y todo este proyecto de antaño, podemos caer en ese problema, ¿no? Entonces, y nos podemos afincar porque también, afincar en esta perspectiva, porque creo que también hace parte de la lectura de muchos analistas y ahorita siempre está de moda que todo el mundo está analizando y te diga qué pensar y qué digerir mentalmente. Por eso es tan importante tomar distancia. Si pensamos en la respuesta, así como súper rápida para que no quede sin darse, desde mi perspectiva sí existe, por supuesto, un proyecto histórico que es heredado, además, hereda todas las banderas de la Gran Hacienda. Hay una clase política que ha defendido históricamente en el país un proyecto político, cultural, económico, y que tiene muy claro cuáles son los roles, cuál es su relación, por ejemplo, con la religión y a partir de allí también cuál es esa estructura de sociedad que está vendiendo y que defiende. O sea, esto no es como que nació de repente, puede que el candidato que quedó de segundo lugar no lo supo explicar, pero pues hay una identidad que dice, este me representa de una u otra manera, si asumimos esa lectura de el representado y el representante. Entonces, creo que aquí es donde sí nos tomamos muy en serio esto los colombianos, a diferencia de lo que planteaba ahorita, colombianas y colombianos, a diferencia de lo que planteaba ahorita una de las intervenciones, y es porque esto no es nuevo. Podríamos pensar que es nuevo por distintas banderas, que es la primera vez que el progresismo alcanza tal votación, porque es el cambio, porque ta. Realmente lo que yo veo es que es muy cliché y los historiadores nos podrán dar la razón o me podrán criticar, pero este de dos proyectos que se confrontan y que no logran resolver sus diferencias, porque pues tampoco son posibles de reconciliar en todo caso, y eso hay que decirlo a diferencia de lo que cree la gente de centro y que habla de la reconciliación como una superación de los antagonismos, pues lo cierto es que si uno mira la historia de Colombia, la gente que seguía a Bolívar, que seguía a Santander, los federalistas, los centralistas, toda la guerra partidista, siempre nosotros creo que como colombianos, como proyecto histórico, lo que sabemos hacer es llegar a estas dicotomías en donde nos tomamos tan en serio esto que esas diferencias son irreconciliables y si no hay una eliminación del otro. Entonces creo que por el contrario, no sabemos tomarnos esto de una manera ligera y por eso el plebiscito y la plebitusa y todo lo que ha seguido después implicó rupturas familiares. Yo no sé en el caso de ustedes o las personas que escuchen esto, pues sí nos pueden dar respuesta, pero en mi caso hay unas diferencias en donde ya sabemos que si vamos a hablar de política, usted en esta esquina y yo en la otra, y no hay reconciliación que valga. Entonces, creo que sí nos tomamos muy en serio esto y aquí es donde vienen las acusaciones que en todos los hogares, que en todas partes, colegios, instituciones educativas, el trabajo, el Transmilenio, uno puede encontrar, es que usted es populista, es que usted esto, es que usted aquello, usted... Y es parte del repertorio colectivo, en donde sabemos atacar muy bien, creo que también es una de nuestras características, defendemos nuestras posturas atacando al otro y nos cuesta a veces escuchar. ¿Y por qué traigo a colación esto de escuchar? Y es porque creo que lo intentaré desarrollar más adelante. Lo que me parece más genial de todo este asunto es que listo, ya hay un censo, ya no censaron a los progresistas o ya no censaron a la gente derecha, lo que sea, listo, sí. Y por eso están comparando los resultados de las elecciones pasadas, qué pasó en el plebiscito, qué pasó hace 4 años, con lo que acaba de pasar. Perfecto, pero ¿dónde está el censo de los que no están votando?
Y sobre todo, me parece fundamental para la pregunta que se está haciendo, y es, ¿cuál es la postura ideológica o cuál es ese ethos de esos colombianos, colombianas y colombianas que no están votando? Porque es muy fácil dividir y separar nuevamente y hacer lo que históricamente se ha hecho, y es, tengamos esa mirada de corta duración o mediana duración o larga duración y decir siempre aquí estamos peleando entre dos bandos. Bueno, pero ¿y dónde está el tercero que es negado en esta historia? ¿Y cómo hacemos para ubicarlo? ¿Cómo hacemos para saber cuál es ese proyecto político? Es que no votan porque no se sienten recogidos en ninguno de esos dos proyectos históricos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces creo que ahí tenemos una gran pregunta, que además es una pregunta clave para todos los dedicados ahorita al marketing político y los que quieren hacer campaña de un otro lado, pero creo que también para estos análisis de pensarnos a nosotros, de mirarlo tal vez más cerca y saber que esos debates los estamos viendo, por ejemplo, en casa, con los vecinos, las vecinas, es muy cerca este tipo de debates, ustedes lo saben, sí, pues no sé de qué manera las personas que escuchan estos canales, este canal en particular, pueden responder y hacer esa retroalimentación, pero sería muy lindo escuchar y también saber cuáles son esas experiencias y cómo lo están viviendo y cuáles son los análisis que a partir de eso están teniendo, pero también eh, algo que es muy feminista, ¿no? ¿Cómo hacemos cuerpo a esto? Porque además hay una serie de legados de tragedia y de traumas colectivos que tenemos y que no hemos podido resolver. No es que nos van a cortar la luz y nos van a robar las elecciones, no es que va a pasar esto y aquello. Finalmente no son cosas traídas de los cabellos, sino hace parte de nuestra memoria y de los temores que nos generan las elecciones por cosas que han ocurrido. Entonces, aquí un poquito de resiliencia colectiva y de escucharnos y saber cómo hacer. Yo respondí unas preguntas, como para no extenderme mucho, porque yo soy experta hablando y hablando un montón. Entonces, ¿cómo podemos hacer para resolver estos temas sin caer primero en las trampas dicotómicas? Entonces, yo creo que esto es clave porque si nos seguimos pensando ese etos colombiano entre, pues cada uno se alaba desde su postura, ¿no? Nosotros somos los del orden, los de, no sé, los que no vamos a arruinar el país. Bueno, tienen un montón de banderas y un montón de valores que ponen de presente, de legados históricos y de lo que hacen bien para el país, porque ven que el otro es el problema y viceversa. Nosotros podemos caer en la trampa de o somos los de la razón, los que leímos el programa, los intelectuales, en fin. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en la trampa de la dicotomía y poder ver qué es ese tercero negado? Y ese tercero negado me refiero a una cifra concreta, es decir, 17 millones de personas que no votaron. ¿Cómo hacemos para no caer en esa trampa de lo intelectual versus lo emocional o lo pasional, que también se está poniendo sobre la mesa? ¿Y cómo hacemos también nosotros para aprender a manejar nuestras emociones y la resiliencia y no ir a atacar al otro, que políticamente identificamos como la oposición? Y pues qué es lo que está sucediendo un poco con el tema de memes y todo esto, de parte y parte. Y, y bueno, yo realmente dejaría hasta ahí. Gracias. Vale, Juliet. Sí, hay algo que mencionaba sobre la democracia representativa y que creo también es eso, el representar, el representante, el que nos representa. Terminamos haciendo una reducción en que la democracia o lo electoral o lo político termina siendo en una persona, ¿no? Entonces, ese simbolismo de que esta persona, entonces ya no son dos proyectos políticos, sino dos personajes a los cuales adherimos con fanatismo, ¿no? Entonces, Petro versus Rodolfo. Eh, y bueno, y así pues incluso en la primera vuelta, ¿no? Pues lo que hay es personas, ¿no? Este culto a la personalidad, en donde lo que no se discute o no se tiene en cuenta es que hay un proyecto político detrás, ¿no? Hay un programa de gobierno y que nos acostumbramos es a votar por esa persona y no por el proyecto de gobierno. Y bueno, eso es bastante peligroso pues porque terminamos haciendo una reducción, es que ese me cae mal, ese me parece feo, ese me parece ordinario, ese me parece ignorante, ese me parece señero, ese me parece criminal, pero no hay una discusión en torno al proyecto de país, al proyecto de nación, al proyecto de vida humana que estaría detrás. Entonces, sí, de ahí se deriva todo el asunto de los miedos,
del marketing en torno a esa imagen, como si estuviéramos vendiendo un producto, ¿no? Entonces, la imagen de ese producto llamado X o Y candidato, y pues que tergiversa y saca del escenario público la discusión en torno a las propuestas, ¿no? Bueno, no sé, Santiago o Rogelio iban a... Bueno, De yo Santiago. primero pido perdón Vale. por la música de fondo, pero es que bajé a Bogotá a votar y estoy de vuelta a mi pueblito, ¿no? Entonces tengo un merengue de fondo y está. Creo que uno no puede como reducir lo que está sucediendo como a un solo factor, ¿no? Es decir, aquí juega lo histórico, pero tampoco es determinante, hay que entender lo contingente, ¿no? Hay que entender la coyuntura, es decir, pensar que nos determina la herencia colonial. Bueno, yo digo que sí, efectivamente hay algo de eso, pero no hay una sobredeterminación de nuestra relación con la colonia. O sea, la historia tiene su importancia, pero creo que también hay que entender la contingencia y el momento, digamos, que estamos, que estamos pasando, ¿no? Que es muy distinto a esta lectura dicotómica de la que hablaba Juliet, donde siempre hay dos bancos, se enfrentan. Entonces, otra de las cosas que tenemos que empezar a desapegar pues, es de que el proceso democrático es racional o que debería serlo, es decir, que debería ser una discusión de programas, porque así no funciona. La racionalidad no está aislada de la actividad. Yo creo que más bien tendríamos que pensar qué proyecto emocional hay detrás de cada proyecto político. Entonces, en el centro estaba Fajardo diciendo que las emociones no eran importantes, ¿no? Entonces, digamos que la gente vote con rabia, que la gente no sé qué. ¿Sí? En cambio, en Petro y en este otro personaje, Rodolfo, lo que uno encuentra es que el último ha sabido movilizar las emociones, ¿no? De una manera, digamos, pues alrededor de la violencia, alrededor de lo que a la gente le gustaría hacer y que no puede hacer, que es como patear en el culo a los políticos, quitarles las camionetas, qué sé yo, ¿sí? Entonces, digamos que en el fondo también tendríamos que preguntarnos si hay un deseo, ah, si hay un deseo fascista, ¿sí? O sea, si no este cuento de que es que las masas votan engañadas, no, también puede ser que lo quieran, ¿sí? O sea, también puede ser que lo deseen, y eso es una cosa, digamos, mucho más compleja, ¿no? Entonces, este manejo de las emociones, pues, creo yo que por el lado de Petro pues me ha faltado una comunicación más efectiva, ¿sí? Eh, pues porque al ciudadano de a pie, pues a veces te queda difícil comprender a Petro. Yo no estoy diciendo que sea pues el superintelectual magnífico, maravilloso, pero digamos que este man con un hijo de putazo hace que la gente diga, uy, sí, tan chévere, ¿sí? Y este otro explica el fracking y la vaina, como que no hay ahí una conexión. Y para no alargarme demasiado, también creo que hay que hacer una lectura desde los territorios, es decir, quién, Petro en Chocó y en los lugares em, donde hay em, violencia en este momento, lleva un porcentaje altísimo de la votación, ¿no? Y Rodolfo, pues en las maquinarias, por ejemplo, en Boyacá, los Amaya fueron los que movieron todo el asunto aquí, ¿no? Se le salieron a Fajardo y se metieron con Rodolfo. Digamos que son muchos factores, ¿no? Creo que no se puede reducir todo a decir es que la naturaleza del colombiano es violenta, machista, y este señor Rodolfo representa esa naturaleza. Algo de eso hay, desde luego, por la manera en la que somos socializados, por la manera en que el sistema educativo, digamos, de alguna manera condiciona nuestro pensar y condiciona nuestras posibilidades, tanto quienes han podido acceder a él como los que no. Pero creo que lo que está sucediendo, como decía Juliet, es bastante complejo.
tendría uno como que tomar bastante distancia, aunque el análisis que yo hago, pues también lo hago desde mis vísceras, ¿no? Desde el desastre que yo veo que se avecina, donde este personaje, Rodolfo, llega a la presidencia. Sí, Santi, esto de sí, las emociones allí presentes y que, claro, sería mucho más fácil para el análisis, quisiéramos que fuera así, que la elección racional se diera y en condiciones ideales de la democracia y la participación política, ¿no? Entonces, una ciudadanía muy informada que vota racionalmente eh, por X o Y candidato y un programa político, y bueno, entonces una sociedad ilustrada muy ideal. Pero, bueno, no solamente ocurre en Colombia, ¿no? En Estados Unidos eligió a Donald Trump, eh, una sociedad que se supone con un sistema electoral y democrático muy bien cimentado. Pero bueno, eso ocurre en todas las democracias, las más desarrolladas, entre comillas, y las más atrasadas o las más jóvenes. Eh, entonces, hay un juego que no es la lectura lineal del fenómeno, sino que empieza a vincularse complejamente estos elementos. Bueno, Rogelio, habías Sí, allí claro. ya se Sé que intervenir me hablo. y luego Román. Sé que me hablo porque fíjate que a mí me gustó escucharlos porque se da uno cuenta que no necesariamente lo que uno dice se le entiende como uno pretende que se le entienda. Y eso hace parte de la cuestión política, me parece a mí. Y una cosa es la siguiente. Yo siento que hay que distinguir entre información y teoría. Cuando yo hablaba del desarrollo histórico de los pueblos, me refiero a concepciones de mundo. Y me parece que, por ejemplo, Petro no está hablando de ninguna otra concepción del mundo. Lo que pasa es que él quiere hacer cumplir la Constitución del 91. Y los otros, los contrincantes de Petro, dicen cumplirla, pero son mentirosos. Es decir, hay una manipulación de la información. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces no se trata de que el elector sea un ingenuo o sea un ignorante, sino que le engañan. Y en la medida en que no tiene acceso a un elemento crítico que le permita distinguir lo uno de lo otro, termina votando por aquello que representa su rabia, lo que dice Santiago. Y siento, por ejemplo, que entonces no se trata de un ataque personal. No se trata de decir los que votaron por X o Y candidato es que lo idolatran, no, sino que les han prometido cosas y luego no se las cumplen. Fíjense nomás la campaña del presidente actual hace 4 años. Decía que iba a bajar los impuestos, un montón de cosas que no cumplió. ¿Cómo detecta el elector que efectivamente es un mentiroso? Pues tiene que mirar con quién está aliado, quiénes son los que usualmente han ejercido el poder y cuáles son los medios de comunicación que están allí. Pero es muy difícil si uno no logra ver más allá de eso, y eso no tiene nada que ver con una condición biológica, sino que tiene que ver cómo se coopta los medios de información masivas, ¿sí? Y cómo la gente no tiene acceso a eso. Entonces es un problema de educación, y ahí sí me quiero meter yo en los contenidos de esa educación. Por ejemplo, a mí me parece que es políticamente criticable esto de diferenciar lo racional de lo emocional. Toda emoción conlleva una concepción del mundo y toda racionalidad es emocional, pero para eso se necesita todo un programa para demostrar que esto es así, ¿sí? Es decir, ningún ser humano opera sin una concepción de mundo y esa es racional. Entonces, cuando uno dice, es que entre Petro y los otros hay diferentes proyectos políticos, digo, no, lo que pasa es que uno de ellos sí es serio, los demás se han dedicado a mentir. Ese es el punto, ese es el punto y es ahí donde yo quiero llamar la atención. Por otra parte, sirve mucho mirarnos en retrospectiva histórica y que yo me sumo a lo que dice Santiago Patarroyo, y es que no es suficiente con lo histórico, pero sí que es determinante, porque ningún ser humano es ahistórico y nosotros somos hijos de procesos políticos y de una serie de elementos adicionales
como por ejemplo este tema de las redes sociales. Ha, 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 ha influenciado mucho en la manera de percibir las cosas. Juliet hacía alusión a un fenómeno que puede ser como el sabotaje de las elecciones y mencionaba, si quitan la luz, y claro, en alusión a lo que pasó con Pastrana, ¿sí? Por ahí en los 70, uno dice, ahora no pueden quitar la luz. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo se hace allí? Y siento que están apelando a una antigua concepción de mundo que tenemos todos los colombianos, como dice Diego, no solo los colombianos, pero que tiene que ver con una concepción de mundo que es antivital, que es anticárnica. O sea, que cree que existen más, que son más valiosas las almas que los cuerpos. Eso está de fondo. Pero, claro, alguien pudiera decir que eso es filosofía y que eso nada tiene que ver con lo político, pero sí tiene que ver. Fíjense que yo difiero un poco de lo que dice Santiago Patarroyo en relación a que el discurso de Petro no era emocional. Es bastante emocional. Lo que pasa es que en el terreno del debate, eh, hasta la tos de los presentadores, de los periodistas, intentaba sabotear las alocuciones de Petro. Pero fíjense que no es con Petro. Es que si una persona llega y le explica a usted con lujo de detalles cómo funciona, por ejemplo, la reforma pensional, cómo funciona el tema, por ejemplo, de el cambio a las energías limpias, pero usted de verdad, como ciudadano del común, y no estoy hablando acá de una élite elitista, de una élite, perdón, intelectual frente a una ignorante, sino que a las personas de a pie, a la mayoría las han privado del derecho a la educación y a una educación crítica. Entonces, ¿cómo esperar a que efectivamente se tomen el tiempo y vean importante escuchar cuáles son los argumentos para defender una transición a las energías limpias? Y sin embargo, él lo hace, él se toma la tarea de hacerlo. Entonces, yo pienso que más bien se trata de una actitud eh, de las personas hacia el tema. Fíjense nomás, me hubiera parecido menos escandaloso si hubiera habido fraude. Pues todavía hay que ver si no lo hubo, pero me parece mucho más escandaloso que la gente por decisión haya decidido votar por el continuismo, o sea, por algo que ya se sabe que va a pasar. Pero engañados, digo yo, les han mentido, ellos creen que es una alternativa y porque representa también una rabia, pero que está dentro de una concepción de mundo que se supone que eso resuelve los problemas. O sea, hemos aprendido que los problemas se resuelven peleando, enfrentando, que eso sí es ser varón. Y eso representa no solamente este Hernández, sino cualquier tipo que se pare allá y diga eso. Eso es lo que yo veo que está aquí. Entonces no se tratan, yo veo, de dos proyectos históricos. Hay un proyecto histórico, claro, que es el conservador, y que en algunas ocasiones se muestra muy cínicamente, pero yo no lo veo en Hernández. Yo prefiero que sean cínicos a que sean mentirosos. Donde sí lo veo es en la de los herederos de Álvaro Gómez. Esos sí son recalcitrantes y ultraderecha, ¿sí? El Enrique Gómez y el otro, los de Salvación Nacional. Digo, esta gente sí es muy, o sea, así, sin mentir, y les falta es que digan que están a favor del esclavismo, ¿sí? Pero lo que sí es desastroso es que se paren a decir que más empleo, que un montón de cosas, y mientan. Y Hernández como que se traiciona a sí mismo. Entonces él dice unas cosas que alegran a la mayoría, pero inmediatamente después dice cosas que van en contradicción. Entonces los que se sienten identificados tratan de salvar eso. Yo no sé cómo va a ser, ni siquiera va a los debates, es decir, atiende a sus seguidores desde la cocina. Hay toda una simbología que se puede analizar allí de desprecio por las masas. Así, los hombrecitos estos que le dan de comer durante 15 años. Dice un hombrecito, qué delicia. Esos son lugares comunes, pero fíjense ese último, que un hombrecito le esté pagando durante 15 años intereses, es una delicia. ¿Quién se identifica con eso? La persona de a pie que quisiera ser rico, porque cree que la riqueza es tener. Eso es una concepción de mundo, y no se necesita ser bruto, es simplemente tener una concepción de mundo acorde con ese proyecto.
Y bueno, ahí van saliendo más cosas. Sí, esto que mencionaba Rogelio de la educación, ¿no? O sea, cuando hablábamos de etos, si hay un etos allí en esas, en tanto prácticas con las cuales se identifica esta mayoría, pues sumando pues esta otra parte que serían entre Pico y Rodolfo, cerca de 11 millones, sí hay esas prácticas con las cuales se identifica esa mayoría, ¿sí? No, no es tampoco un voto en que la gente sea completamente bruta, pues sí, o sea, y que sean completamente engañados, como decía Santiago, sino que sí hay ciertas formas de identificación con esas prácticas. Hay un desprecio también por lo intelectual, como decir, no, es que este sabe mucho y no le entiendo y a mí no me importa porque yo lo quiero fácil. Entonces, eso también se va volviendo práctica, eso también se va metiendo en esa cultura del facilismo, del no pensar. Es más fácil le presto atención a 30 segundos de un TikTok que leerme 2 páginas de una propuesta de gobierno. Aunque esté explicada, aunque esté desmenuzada para el mayor entendimiento, ahí también hay unas prácticas que son propias también de una cultura traqueta, que ya muchos antropólogos, sociólogos y psicólogos en Colombia pues lo han visto y lo han mostrado como pues esas herencias también no solamente coloniales, sino de este neocolonialismo traqueto y mafioso que ha dejado muchas secuelas fuertes en esta sociedad y que lo vivimos diariamente, ¿no? Que alguien se identifique y diga, si es que yo mato y como el muerto, le pego un tiro y no me importa. Eso lo vemos cotidianamente, en nuestra rutina acá en nuestro país. Y eso entonces, pues sí, hace que se identifiquen a ciertos personajes con eso y se elijan, ¿no? Porque allí hay una vinculación ahí en ese simbolismo. Román. Eh, También yo pensaría que hay que tener en cuenta que la información nos fue filtrada, digamos que es filtrada por los medios de comunicación. Y aquí es donde entra el tema eterno de las teorías de la recepción, del análisis del discurso y también de la ética del periodismo. Cómo en las rutinas del periodista está el de reducir el discurso para generar dos polos perdón, opuestos, ¿no? Cómo el ethos del periodista convierte un problema político en partido de fútbol, donde hay dos contrincantes y hace todo lo posible para que un contrincante sea fiel a sí mismo y elimina cualquier vínculo que pueda haber entre las distintas propuestas. De hecho, que las trivializa el periodismo. Y eso es también debido al tiempo. Ya no es como nuestros abuelos que en la radio podían escuchar el discurso de Gaitán por 2, 3 horas y entonces toma claro, a falta de la lectura. Pero a veces escuchamos al candidato hablando 10 segundos, tomando una opinión sobre un tema muy importante, 20 segundos, y para escucharlo habría que ir a la plaza pública y muy rara vez los medios de comunicación van a la plaza pública y están o transmiten lo que está pasando. A lo mucho toman 3, 4 fotos con un dron y ya. Entonces también la idea de que los medios de comunicación son los que están creando esa polarización para poder supuestamente transmitir mejor el mensaje de quiénes son los buenos para ellos y quiénes son los malos. Y claro, inevitablemente ahí hay temas aspiracionales de lo que ya ha hecho carrera en Colombia, el patán con plata, y son esos reservas culturales que el mismo periodismo utiliza para crear sus modelos y vender el producto. Porque, y ahí es donde vemos la sorpresa, ningún medio de comunicación vio venir a Rodolfo Hernández. Nos tenían que la cuestión era entre Petro y Fico. Todos los llevaron hacia esa confrontación y no fueron capaces, no pudieron prever porque no lo querían, no lo estaban construyendo los mismos medios de comunicación, una segunda vuelta Petro Hernández. Todavía, y claro, antes
Miren lo que hacían los medios para decir es que rechazó hablar con el pueblo cuando no fue Hernández a los debates, ¿no? No quiere hablar con sus electores. Los medios trataron de desprestigiarlo porque no estuvo o no siguió el juego del periodismo aparentemente moderno. Falta periodismo crítico entre los mismos que presentan las noticias. Falta exposición de los planes, que eso no debe ser responsabilidad del candidato solamente, sino también de un periodismo sensato que explique las propuestas o que comunique por lo menos las propuestas de los candidatos. Dieguito, Rogelio. una cosilla, Sí, sí, dale. Es que fíjense que a propósito, es para que no se me vaya la idea, y es que tiene que ver con lo que hablamos del conocimiento y la información. Hace poco veía yo una entrevista que le hizo Julio Sánchez Cristo a dos congresistas, y le dice a propósito de la ley de garantías, y dice, mire, la Corte se demuestra que eso es un delito, y ellos insisten en que sus propuestas van por encima de la decisión de la Corte. Entonces, eso es un desconocimiento de cómo funciona la dinámica política, ¿sí? Solo por poner un ejemplo. Pero también venía a mi mente ciertas cosas que la gente del común las tiene. Ejemplo, y son de la cotidianidad, para que se note. Cuando la votante o el votante salen de ejercer su derecho al voto, utilizan generalmente esta expresión que está cargada de concepción de mundo, y es, ojalá él sí haga algo. Piense que detrás de eso está la idea de que la política solamente se ejerce en épocas de elecciones y que es un asunto de una persona que se eligió. Por otra parte, creen que todo el poder se detenta en un sujeto. Por eso, y eso es una concepción antidemocrática, es una concepción monárquica de poder. Y eso es lo que se ha reflejado, porque durante más de 200 años eso es lo que ha ejercido en nuestro territorio. Una persona que determina cómo debe funcionar la Corte Suprema de Justicia, cómo debe funcionar la Corte Constitucional. O sea, desconociendo lo que los mismos franceses inventaron como división tripartita del Estado, del poder, eso lo desconoció acá el innombrable. Y uno dice, esa concepción monárquica vertical es la que tiene la gente del común. Y creen que votar por Petro o por el que sea, para que vean que la cosa no es de partido, que votar por el que sea, él va a tener poder absoluto sobre cómo son las condenas, sobre cómo se debe realizar las leyes, como si el Congreso no existiera. Eso está en la concepción de mucha gente, ¿sí? Y se ve claramente, fíjense, en los silencios, la falta de respeto hacia la corte, hacia las cortes, la intromisión de la fiscalía, los silencios de la fiscalía, ¿sí? Los silencios de la procuraduría, son datos que le sirven a uno para ver cómo está de malogrado el Estado. Fíjense, la procuradora sanciona a un alcalde y eso no lo puede hacer ella, eso lo tiene que hacer un juez, y sin embargo lo hace injustamente, sin ponderar, porque el presidente, el general han participado en política tanto o más que el alcalde de Medellín, y sin embargo destituyó a uno y no a los otros. Esos son, y además, el que vino a reemplazar al alcalde Quintero tenía que ser por ley de la misma bancada que Quintero, y lo puso del partido de él. Eso también es ilegal. O sea, fíjense que los medios de comunicación, como dice Román, ponen esto como si fuera un concurso y vamos a elegir al mejor. No, no vamos a elegir al mejor. Estamos eligiendo un proyecto constitucional. Eso es lo que hay ahí. Y que cumpla. Entonces, por ejemplo, si gana Petro, nuestro deber no es hacerle odas a Petro, es hacerle seguimiento ciudadano, control político. Eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos. No decir como el, el usual votante que dice ojalá él se haga algo, como si eso fuese un mesías. No puede ser mesiánico. Nosotros tenemos el deber de hacer cumplir la Constitución, la ley de leyes.
Aquí ya no se dice Petro, se tiene que decir, a ver quién es el que está prometiendo que va a cumplir con la Constitución. Es eso. Y Petro es el que lo está diciendo, los demás no. Los demás son ignorantes o lo pasan por la galleta, por decir así. Por ejemplo, a poner otro caso, el de las regalías. Le dicen a Federico, bueno, y el tema de las regalías, dice, no, pues eso lo utilizamos. Dice, no, pues que eso no es, eso es regional, no es nacional. Y dice, plata es plata. Y dice, eso no puede ser. O sea, un desconocimiento hasta de la ley. Yo no soy abogado, pero entiendo esas cosas. ¿Sí? ¿Y cómo es posible que el que va a gobernar lo ignore? Ese tipo de cosas son las que demuestran que hay un engaño, que hay una mentira hacia el elector que no se ha formado en eso. Y aquí yo no culpo a la gente, yo culpo es a los colegios, a las universidades, donde no se nos enseña democracia, en serio, no se nos enseña democracia, ni ética. O sea, ¿cómo es posible que en los colegios ética sea una teoría de los valores por allá caduca? No, tenemos que evolucionar hacia allá, pero eso es un proceso social. Y dejo allí. Listo, Rogelio, gracias. Juliet, Vale, yo sé que hay otras preguntas, pero, pero aquí el debate está bastante interesante, entonces prefiero pues hacer una pequeña intervención. Me parece muy interesante lo que se está situando, ¿no? De una parte, el cuarto poder, como se le llama a los medios de comunicación, pero también esas concepciones de mundo, me parece interesante, pero quiero puntualizar algo que a veces no se dice, damos por hecho y entonces, no, pero es que este candidato sí va a defender la Constitución. Listo, mi pregunta es, ¿cuál Constitución? Porque algo que tenemos que tener muy presente es que la Constitución del 91 fue sustituida, o sea, incluso podríamos aquí criticar bastante a la Corte Constitucional, ¿por qué? Porque aquí todo el sistema que pues, nos garantiza el sistema democrático que se pactó en el 91, es decir, que tiene todo un sistema de frenos y contrapesos, toda la teoría de check and balance, eso hace rato dejó de funcionar. Y por eso es que aquí el tratamiento que se le da y que usted creo que todas las intervenciones lo han criticado a este sistema presidencialista, excesivamente presidencialista, porque la injerencia que tiene esa figura del presidente aquí, pues no, o sea, como que es inconcebible si pensamos en otro sistema, incluso en lo que se había planteado en el 91, y por eso puede hacer y deshacer con respecto a todos esos otros poderes que en teoría deberían es plantear ese sistema de frenos y contrapesos, como bueno, si usted es el presidente, pero aquí estamos nosotros que tenemos tal función, tal competencia, llámese Contraloría, Procuraduría, llámese, en fin, cualquier otro, que realmente no es lo que está sucediendo. Incluso por algunos constitucionalistas podríamos mirar con tristeza lo que fue esa época dorada de la Corte Constitucional, porque los magistrados y magistradas que empezaron a poner allí tenían otra visión incluso más parecida a constituciones pasadas que a la defensa de la Constitución del 91. Entonces, creo que por eso es que pensar en un presidente, en el personaje, es tan importante. Además, hay algo que aquí ocurre y es que si bien en esa cultura política colombiana decimos que somos muy legalistas, así nos definimos. Hay una subjetividad, todo un constructo definido a partir de eso, de que aquí hay muchos abogados y siempre se cita la norma y todo eso. Lo cierto es que aquí no se cumple. Entonces, hay como una concepción, hablando de esa concepción de mundo, bastante machista de aquí hay que hacer la ley para violarlas. Así como sucede con todo ese sistema patriarcal, aquí creo que podríamos asemejarlo a ese cuerpo normativo que se ha construido. ¿Por qué? Porque creo que no debería ser tan importante la definición de un cargo, pues sé que es el más alto, por supuesto, si entendemos que hay políticas de Estado y políticas de gobierno. Por ejemplo, haré un ejemplo bastante rápido. La política pública de víctimas no es una política de gobierno, es decir, se tiene que mantener porque hay toda una serie de temas jurídicos y políticos y que está detrás para que gane quien gane, se tiene que cumplir esa política pública. Y si uno empieza a mirar todos los documentos, llámese el COMPES, llámese te dicen cómo se tiene que hacer y en cuánto tiempo. Y hay todo un tema de planes, programas y proyectos y el presupuesto y en fin, se debería cumplir. Sin embargo, lo que ocurrió hace 4 años es que
el candidato que ganó es el que negaba el conflicto armado interno. Y si tú niegas el conflicto armado interno, ¿cómo vas a cumplir la política pública de víctimas que se deriva del reconocimiento del conflicto armado interno? Perdón, interno. Y no solamente esto, se pudo retardar un montón de acciones que se tuvieron que haber cumplido, ¿sí? Entonces, lo que es una política de Estado que los sujetos de derecho a esa política que deberían tener esa garantía, pues no la tienen. O sea, el Estado no cumple, en palabras sencillas. Y aquí creo que sucede exactamente lo mismo con la población reincorporada y todo lo que implicaba la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y una paz estable y duradera, que no solamente para la población reincorporada. Y es porque si bien era un instrumento que tenía todas las garantías internacionales y bla, 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 pues ahorita hay también un estado de cosas inconstitucional. Entonces, que hay muchísimas poblaciones que nos sirven de ejemplo para decir el Estado colombiano no cumple. Y entonces aquí, en ese contexto, es en el que la elección de un cargo, que sí es el más importante, pues tiene una relevancia inusitada, porque como el Estado no viene cumpliendo, sino que incluso el Estado a veces ocasiona perpetua, sí, ¿cuál sería la expresión? Ahí se me fue la palabra, el que está cometiendo sus delitos, pues aquí, por eso aquí nos tomamos tan en serio la política, porque es que, pues, es que los otros son los que nos están matando. ¿Qué hacemos? Y quería acotar eso porque cuando pensamos la democracia, a veces nos encerramos otra vez en pensar solamente la democracia representativa o participativa, y si de pronto nos damos una pelea por una democracia más abierta, una democracia directa, en donde sean esos sujetos de derecho, seamos nosotros, nosotras, nosotros, que empecemos a decir cómo se tiene que implementar esa política pública y que no dependamos de este ejercicio electoral de cada 4 años, que es supremamente limitado. Y creo que en el distrito hay unos ejercicios bastante interesantes. Podríamos empezar a superar este ejercicio y no estar en este vaivén. Es eso, con lo que quería aportar. Sí, Juliet, allí, y justamente para engancharlo con otros los puntos para que vayamos cerrando este encuentro. Sí, uno de ellos es esa exaltación de la figura presidencial, que puede ser también mesiánica, todopoderosa, y que nos cuesta muchísimo salirnos de eso, ¿no? Que también hay otra tradición política, otra cultura política muy latinoamericana, y es el tema del caudillismo. Eh, y creer que entonces a quien elegimos nos va a salvar en 4 años. Entonces, pensarnos más bien en otras formas, en otros procesos de la democracia participativa, y pues de lo que implica en grandes rasgos la democracia, que son los otros entes, los entes de control, lo legislativo, las cortes, ¿no? Y por eso también el ataque a las cortes. El candidato John Milton, una de sus propuestas era ponerle tate quieto a las cortes para echar atrás los avances en libertades frente a las libertades sexuales y reproductivas, el tema del aborto, el tema de la adopción, el tema del matrimonio igualitario, y bueno, la eutanasia, bueno, otra serie de libertades que precisamente sería la función de la democracia, la ampliación de las libertades y que no recaiga en un solo personaje. Entonces, precisamente un tema que han querido, precisamente desde la derecha, desde las propuestas de derecha y ultraderecha, es decir, que la derecha y la izquierda no existe, que eso es una discusión de hace mucho tiempo, que a ellos no les interesa, que eso no existe, que lo importante es unificar. Entonces viene el discurso de la unificación tratando de negar que sí hay algo muy diferenciado en una propuesta de izquierda y una propuesta de derecha. La derecha y la izquierda funcionan y es lo que nos permite entender que son propuestas para las condiciones de posibilidad de la vida, de que siga existiendo vida. Es que es lo que está de fondo, ¿no? Si eliminamos las condiciones de vida, no solamente humana, sino una humana en general de la naturaleza, eh, pues, siguiendo sobreexplotando la naturaleza, pues no vamos a tener vida, ¿sí? Es un poco lo que Petro ha intentado decir, es que no es Petro el que propone, sino que es la ciencia, son las Naciones Unidas,
quienes nos demostraron que en 12 años no vamos a tener condiciones de vida, que al 2050 se acabaría la vida, la especie humana si no hacemos procesos de transición. Entonces, entender esto, que la derecha tiene una agenda, y es una agenda de seguir explotando la naturaleza, de seguir acumulando riqueza y privilegios para unos pocos, y seguir teniendo todo un proyecto militarista, todo un proceso de segregación de masas que solamente sirven para pues producirle capital a los más ricos, y que hay un proyecto de izquierda que intenta propender por las condiciones de vida, de la naturaleza, de la vida humana, distribuir las riquezas, tener algo más de equidad y de ampliación de las libertades. Digamos que en términos muy generales de qué sería la izquierda y la derecha. Entonces ahí hay una discusión, y precisamente cuando muestran a Rodolfo Hernández como la alternativa, ¿no? Pero tenemos que tener esa formación política, esa cultura política para decir, pero es que está vinculado con un proyecto de derecha, ¿no? Que no es la derecha dictatorial de los años 60, 70, que no es la derecha netamente neoliberal, porque ya la agenda de estos candidatos no es ni siquiera vamos a privatizar o a cumplir con todos los parámetros de la derecha neoliberal ni tecnocrática. Es que Duque era el último intento de esa derecha tecnocrática que creían que con algo técnico podían hacer reformas, al estilo Peñalosa, pero bueno, son dos personajes que su capacidad intelectual, o sea, son tan brutos que no les alcanzó para ser esos representantes de la tecnocracia. Y viene esta nueva derecha, también muy marcada por estos nuevos ricos que han acumulado su riqueza ilícitamente, bien sea desde el narcotráfico, desde las diferentes crímenes o ilegalidades, y que se consolidan como esa nueva burguesía, y que tienen también todo este proyecto, pero que siguen manteniendo pues en últimas la acumulación privilegiada de esa riqueza, y que van en contra de esa distribución de la misma. Y bueno, entonces es frente a eso, digamos que esta segunda vuelta ya nos pone a centralizar ese proyecto de derecha, ya está focalizado en que está representado por Rodolfo Hernández, ya que pues con 7 candidatos con los cuales se enfrentaba Petro en la primera vuelta, pues era más difícil decir, por eso se mostraban algunos como alternativos, que eran diferentes, pero bueno, acá logramos entonces para esta segunda vuelta ya centralizar esos dos proyectos. Y bueno, entonces, ¿cómo ven esta figura de la derecha y la izquierda? Y pues, ¿cómo nos pensaríamos pues, ya estrategias, tácticas y demás para esa segunda vuelta? ¿Cuáles serían nuestros objetivos de acción? Bueno, vamos con Santiago y luego con Juliet. Sí, porque me voy a desconectar rápido. Yo creo que precisamente hay que empezar a transformar el lenguaje. ¿Sí? Yo creo que izquierda y derecha, ese debate que viene de donde se ubicaban políticamente, si a favor del rey, si en contra del rey, hace un montón de tiempo, yo creo que ya no es que se hayan superado en la realidad izquierda y derecha, porque ya uno tendría que hablar, como tú lo decías, de una política de la vida y una política de la muerte, punto, de un proyecto que va a defender la posibilidad de reproducir la vida, y otro proyecto, pues que en este momento no está tan claro, ¿no? Yo creo que Rodolfo dice una cosa y a los 5 minutos dice otra. Dijo no voy con Uribe, pero llamó a Fico. Esta tarde publicó en Twitter. Sí, yo creo que, por ejemplo, este man se juega con el tema de que su discurso puede ser llenado de cualquier significado. ¿Sí? Entonces puede atraer a cualquier persona, ¿no? Porque él dice cualquier cosa y entonces yo le doy un sentido, pero mi vecina le da otro sentido y finalmente los dos nos encontramos en ese espacio vacío, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos hoy, los sectores
progresistas o los que estamos a favor de la reproducción de la vida y de la política como esa posibilidad, porque también tú lo decías claramente, hoy los empresarios antes compraban políticos para movilizar el talento o sus intereses. No, van directamente y en la ciudadanía hay toda una idea de que el empresariado, la innovación, eh, son como los valores a seguir, ¿no? Como que si él puede sacar su empresa adelante, entonces seguramente va a sacar el país adelante. No me importa si me explota 8 horas, 12 horas, lo que sea. ¿Sí? Entonces creo que tendríamos que volver a la pregunta de siempre, ¿no? Y es como qué hacer. Y me parece que ese qué hacer hoy se juega en el nivel de lo simbólico y en el nivel de lo emocional. Yo no digo que Petro no mueva emociones, como creo que le alcancé a escuchar a Rogelio que dijo que eso. No, no. Yo digo que no logra conectarse, digamos, con algunos sectores populares. Estoy diciendo que Petro se ponga a decir que puta ahora, pero sí creo que hay que simplificar algunas cosas, porque no todo comprensión. ¿Sí? Vale, Santi, gracias. Es que te volviste un robot en algún momento en la transmisión. Bueno, Juliet, allí. Vale, bueno, pues yo creo que esta derecha, no sé si lo que está haciendo es tan nuevo en términos de la estrategia a nivel general, pero en la medida en que siempre intenta negar las contradicciones y los antagonismos, pues yo ubico que es algo que se viene haciendo y que tiene todo un propósito, y es que eso permite mantener ese estatus, ¿no? Yo niego que yo fui el que me asocié con los empresarios, con paramilitares, con gente del ejército, que despojó, que hizo, que ta. Y aquí no vamos a pelear, sino es la reconciliación y avancemos. Pero hay toda una estrategia de sangre, una estrategia jurídica para que, por ejemplo, siguiendo con ese ejemplo, que para que el predio ya no sea tuyo o que te vamos a poner otra parte porque ya está la multinacional. Entonces, creo que eso en términos generales o sea, lo sigue haciendo esa derecha, ¿sí? Ahora que si hay otras tácticas y que se llenaron un poco de juventud para abrir TikTok, para tener otra forma de comunicación y que es más divertida que un debate, porque hay que decirlo, el TikTok que hizo Rodolfo cuando no fue al debate me pareció súper gracioso y eso me quedó más, me generó más recordación de, ay, si no estoy, entonces me necesitan, no sé, o sea, como que el tema era que él no estaba y lo supo capitalizar muy bien con ese TikTok que el debate, ¿sí? Entonces me parece que sí, que pueden haber algunas tácticas allí de saberse actualizar con, con memes, con las plataformas, pero, pero no sé qué tanto sea como que esta es una nueva derecha totalmente distinta la que estamos viendo. Mm, además, porque en todo caso también hay un excluido, y no solamente es excluido de como esas exclusiones históricas que hemos visto de excluir a las mujeres, al extranjero, a las identidades y disidencias alternativas. em, ¿Qué dije? Identidades y orientaciones de género alternativas o disidentes, seguir excluyendo por temas de raza, sino que me parece algo muy curioso y que se viene consolidando además dentro de los medios de comunicación, y es la exclusión a los jóvenes. Todo lo que vimos con Primera Línea, con los vándalos, es un poco reciclar lo que antes, para, bueno, nosotros que somos un poco mayores, cuando salíamos de universidad pública, son de las FARC, son los infiltrados, son los terroristas, sí, y seguramente hacia atrás también habían otros discursos de control de este es el otro, esto es el problema, y es el excluido de una u otra manera, y que se le vulneren sus derechos, pues en ese orden de ideas se está justificado de alguna manera. Creo que también se sigue manteniendo eso, claro, hay una actualización, ya no sirve decir que son de las FARC o del ELN o
guerrilleros, pero en todo caso hay una palabra que nos sirve para generarse ese dispositivo de temor frente al otro y de excluirlo y de negarle su voz en la política, de no escucharle y en últimas negarle esa posibilidad del discurso, que es lo que usted me está diciendo, que dentro del sistema no cabe. Y por eso pues llega toda la represión encima. Creo que en ese sentido hay cosas que se están reciclando. No digo que sean lo mismo que las anteriores, sino que se reciclan, se actualizan, pero pues que tiene un correlato con algo que ya se había visto anteriormente. Ahora, solamente quiero situar algo que me parece interesante, porque si no estoy mal, lo ha puesto muy de presente Rogelio cuando habla de la pedagogía. Y yo también en su momento estaba muy enamorada del quehacer de los profes. Yo no soy profes, pero yo decía, sí, en la educación, ahí es donde de pronto tenemos una alternativa, pero pues hay muchas personas que pueden ser profesionales, que pueden tener todo el conocimiento del mundo y te siguen justificando porque siguen una perspectiva de derechas o de centro porque no le gustan los extremos. Yo no sé hasta qué punto deberíamos dejar de romantizar eso y mirar qué es lo nuevo, que pues también para actualizarnos un poco, no porque lo de la pedagogía no funcione, siempre va a ser importante esa labor y esa función social y toda esta perspectiva crítica que nos pueden poner de presente, pero quiero traer algo a colación. Yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, pero algo que he podido hablar y ver en mis distintos trabajos es la importancia de hacer duelo. Yo creo que nosotros no hemos hecho duelo de manera colectiva y esto tal vez no pensándolo en el escenario colectivo, perdón, en el escenario electoral, sino tal vez a mediano plazo, cómo empezamos a incorporar esas estrategias de que tenemos una institucionalidad que viene de ese acuerdo con las FARC, que está diciendo qué es lo que está sucediendo y que tal vez la forma en la que podemos decir y empezar a hablar como sociedad es sí, tenemos una serie de traumas. Yo sé que usted no vota por Petro porque la guerrilla, X guerrilla, le secuestró a su hijo, o sea, ese tipo de cosas suceden y la persona tiene un miedo, pero también la razón de yo voto por el que sea menos por Petro, porque hay algo que le antecede. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a vincularnos con este ejercicio de esa información que están produciendo estas instituciones y empezar a hacer, o sea, hacerle tránsito por el cuerpo individual y colectivo? Esto suena una cosa, no sé, como muy rara lo que estoy diciendo, pero honestamente pensándolo en el mediano plazo, creo que es necesario. Por ejemplo, hay unas cosas muy interesantes y dolorosas que salieron de los tribunales de justicia y paz, que salieron, pero no los conocemos. Es tanto así la urgencia de este tema y que creo que sí define nuestro quehacer político y el devenir, que entonces esta nueva institucionalidad ha tenido que abrir nuevas plataformas para comentarnos cositas de vea lo que estamos investigando, vea lo que estamos haciendo. Entonces, creo que necesitamos pensarnos no como antagonistas constantemente, porque además es un desgaste, sino que todos hemos sido de una u otra manera víctimas y victimarios, no para negar esos antagonismos y esas contradicciones, sino para intentar transitar ese duelo y colectivo para hacer cuerpo a esas memorias. Y creo que allí juega mucho lo simbólico y lo emocional, pero también el arte. Pongo dos ejemplos. Bueno, uno porque ahorita olvidé un nombre. Hay un fotógrafo colombiano que es excepcional, justo ahorita se me fue el nombre, y él ha ido por todas las partes donde han ocurrido estas masacres. Yo se les debo el nombre de este Jesús personaje Abad. que me pareció fantástico. Sí, Dime. de ser Jesús Abad Jesús Colorado. Abad. Y uno queda, o sea, bueno, yo soy muy sensible además, pero puedo llorar en esas exposiciones. Y bueno, hay otro ejemplo que quiero mencionar súper rápido y tiene que ver con el teatro. Fabio Rubiano, Teatro Petra, los adoro un montón. La última vez que fui, me pasó escalofríos, fue personas que hemos trabajado desde la institucionalidad y que hemos tenido esa impotencia de que la ley llega hasta aquí y no resuelve la realidad de las personas. Sentimos, oiga, aquí está transmitiendo todo eso que quisimos. Fuimos con otro compañero que también viene trabajando muchísimo tiempo en la unidad de víctimas, salimos hablando y decíamos, sí, o sea, el problema no son las emociones o sentirlas, sino cómo las estamos tramitando y cómo entendemos que hay un tema colectivo de duelo que no estamos gestionando y no sabemos cómo, pero creo que el arte, y entre más lo intentemos y pase por ese cuerpo y esas emociones, podamos entender al otro en su complejidad y abrazarlo, ¿sí?
porque creo que ahí es donde sí está la clave de la política del amor, pero no en decir, y que me parece un error de Petro, y bueno, es muy fácil desde aquí decir que fue un error de Petro, pero decir que hay dos tipos de mujeres, la que cocina, la que se queda en casa o la que sale y hace X proyecto de... Y yo lo digo porque en lo personal, después de estudiar y trabajar, decidí estar en casa porque para mí el mayor acto político ahorita es ese hijo que tengo, ¿sí? Porque la crianza, porque el parto humanizado, porque todo el tema de lactancia materna, todo, hay ahorita un montón de debates muy interesantes en donde se está politizando la maternidad o la alimentación, y hablar de seguridad o soberanía alimentaria son actos políticos, y no puedes en un tuit, porque estás molesto, decir somos los buenos y allá los malos, porque seguimos en ese antagonismo. Entonces, ¿cómo entendemos que aquí hay un temas de raza, de clase, que no se han resuelto, pero sin estar diciendo que el otro es el hijo de puta, el no sé qué, el ignorante, el que no leyó, el que, porque nos desgasta? Entonces, ese es el aporte que quería dejar. Vale, vale, Juliet, gracias. Román y Rogelio. Bueno, sí, Pero eso de pues, hablar de una nueva derecha es peligroso y es una conducta política actual de irse distanciando de la derecha y moviéndose hacia un aparente centro, como si en la política se pudiera ser tibio, ¿no? Un poquito frío, un poquito de acá, un poquito de allá. Yo creo más bien que en vez de hablar de derecha o izquierda, habría que hablar de tipos de conducta política. Hay personas que son de izquierda y pueden tener muchas ideas de lo que llamaríamos de derecha y viceversa. Pero en América Latina nosotros podemos ver que los que se hacen llamar de derecha, o esa conducta política derecha, es los que creen más bien en las reformas, que el problema está en el sujeto, en su comportamiento ético, entonces hay que castigarlo, hay que llevarle a la cadena perpetua, hay que descubrirlo. Entonces ellos son más reformistas. Entonces lo que dice, por ejemplo, Hernández, me parece de derecha, en el concepto de esa conducta política de derecha, es una cruzada contra la corrupción. Y como sabemos, esas cruzadas contra la corrupción históricamente lo que han sido es oportunidades para mayor corrupción. En la historia de los fascismos europeos se notaba cómo siempre eran las propuestas de reformas, pero detrás sí había un mantenimiento de los privilegios. Y digo que es un peligro hablar de una nueva derecha porque realmente la derecha que tenemos en Colombia es una derecha parroquial, por decirlo así. Es una idea de las reformas, es algo muy parroquial que está pensado en un mercado interno. Cuando el mundo se piensa en un mercado internacional, las derechas deberían pensar, por ejemplo, el tema de la educación pública. Tenemos que estar en posición de competitividad en ciencia, tecnología, medicina, empleo con las con las potencias y con todos los países internacionales. Entonces no es tanto el miedo que nos vamos a volver como Venezuela, sino que la derecha o el comportamiento político de derecha debería estar orientado a hacer el Estado realmente competitivo. Lo que ya sí creo que deberíamos también analizar es hablar de una nueva izquierda, porque así como la derecha es reformista en su corazón, creen en la evolución, en hacer pequeños cambios, porque consideran que la base o la estructura está correcta, solo hay que hacer algunos ajustes para mejorar. La izquierda es revolucionaria, no es reformista, es revolucionaria, es cambiar todo el andamiaje del Estado, de las instituciones, del orden social. Claro, eso puede causar cierto temor en la población, mañana cómo van a hacer las cosas. Y es un problema que ni siquiera la izquierda se ha podido solucionar, la izquierda histórica, de qué hacer el día después de la revolución. Entonces, hay que hacer una revolución, sí, pero ¿qué hacemos el día después de la revolución? Una izquierda, ¿será que puede haber una izquierda reformista, una izquierda que también plantee un proceso evolutivo sin cambios de ritmo bruscos, sin destitución al otro día, destituir toda la plana mayor, etcétera, etcétera, y acercarnos a la verdadera visión que tiene la izquierda? La derecha en Colombia tiene una visión parroquial, es mantener sus privilegios, mantener un aparente orden que nos está sacando del concierto internacional, esa manera de pensar, y la izquierda, perdón, nos está llevando
a una visión planetaria, cuando sus temas son el cambio climático, la sostenibilidad de la vida, la desigualdad, la justicia social. Yo creo que la izquierda está dando una visión planetaria, que es donde debería enfocarse. Y hay unos movimientos de izquierda que se parecen mucho al capitalismo, que se comportan casi como la derecha, como estamos viendo en Venezuela, una izquierda que es tan eh, reaccionaria como los mismos de izquierda, de derecha, perdón. Entonces, eso es lo que causa confusión, incluso en nuestro país, que comparan que no es la misma izquierda en bueno, la izquierda de Venezuela, no es la misma izquierda de Colombia, no es la misma izquierda del Brasil, no es la misma izquierda de Chile. Hay matices, diferencias en esas izquierdas, solo que en nuestro medio pues se engloban y se acerca a lo más cercano que se puede equiparar. Listo, Román. Gracias. Y Rogelio. Bueno, ya como para ir cerrando, es que es muy interesante todo lo que se conversa y también hay que ser, digamos, respetuoso del oyente también, que lo esté viendo, para que, digamos, pueda asimilar las cosas. Yo creo que esto que va a decir más bien, más que cerrar, digamos, o ponerle un dique a lo que se está hablando, más bien promete para posteriores diálogos. Una tiene que ver con la definición misma de derecha e izquierda. Y siento que esas definiciones son conceptos no equívocos. O sea, no son unívocos, perdón, sino que son polisémicos. Y que depende sobre todo del lugar, de la historia, del tiempo y del espacio. Por eso se debe manejar con pragmaticidad. Yo, por ejemplo, no diría que lo que sucede, que la izquierda tenga que ser necesariamente revolucionaria y que entonces lo que vendría de un gobierno de izquierda sería acabar con todo el mundo y con el viejo modo de ser, porque eso es justamente lo que le han vendido a la gente la derecha. Dice, no, es que si viene la izquierda eso destroza todo y los pobres van a ser ricos y los ricos van a ser pobres. No, yo pienso, por ejemplo, que se debe ver también en la coyuntura geopolítica. El gobierno por ejemplo, de Allende, de Salvador Allende, era un movimiento democrático y de izquierda, mucho más moderado, por supuesto, que el que se inauguró con la Revolución Cubana, y sobre todo muy diferente al que se intentó con la Revolución Rusa. Yo no puedo pensar a un Stalin siendo de izquierda. No, no le cabe la definición misma, porque eso justamente falsea las definiciones y los va a poner como en el mismo nivel. No, para mí Stalin, por ejemplo, era tan zarista como lo es Putin. Zarista, pero nunca revolucionario, ¿sí? Que no porque tenga una estrella roja y una hoz en martillos es comunista. Lo mismo la China no es comunista. No se puede decir que sean de izquierda. Entonces, necesitamos, estoy de acuerdo con Román, una definición de la política. Y estoy de acuerdo en que no se puede ser tibio, porque eso es una forma de ser irresponsable. De decir, yo no voy ni con estos ni con aquellos. Y entonces, ¿para dónde va? No, yo creo que debemos es rescatar la definición de la democracia, ¿sí? Y darle un sentido nuevo. Yo siento que no estamos ante un modelo democrático cuando a las personas no se les permite participar, recogiendo lo que dice Juliet. No podemos quedarnos en el viejo modelo representacionista, sino que necesitamos que haya una actividad profunda, comprometida de las personas, es decir, del ciudadano. Que los ciudadanos entendamos que el Estado está al servicio del pueblo, que el pueblo es el soberano. Eso no es izquierda, pero definitivamente no es derecha. Y si jugamos con las definiciones, yo diría, pues ser de izquierda en este momento actual es ser demócrata. Y ser demócrata consiste en que el poder debe defender, o sea, debe residir en donde debe ser, en el pueblo. Pero resulta que la palabra pueblo también es un concepto polisémico. Entonces, tenemos es que jugar con ello y eso hace que el ejercicio político sea ante todo un ejercicio pragmático y no quedarnos con definiciones
digamos, tan cerradas que uno identifica, por ejemplo, en los discursos de la derecha cuando dicen el castrochavismo. Y dice, esa vaina no existe. El castrochavismo no existe, no existe. Y con esa idea se apegan a una concepción del mundo muy digamos, anquilosada, que nos impide al mismo tiempo definir a Hernández como nueva derecha. En eso estoy de acuerdo, no puedo hablar de nueva derecha. Es más bien como una especie de fascismo criollo, que tampoco se le puede llamar fascismo, porque si se le compara con Mussolini, incluso con Hitler, pues no tiene esos alcances. Colombia no es un imperio, ni tiene pretensiones imperialistas. Más bien se trata de algo mucho más ramplón y mucho más, digamos, inmediato, como sería la cultura traqueta. Yo creo que es lo que estoy de acuerdo con lo que dice Diego, y a eso nos tenemos que enfrentar. Llamarlo derecha es solamente en el juego político, pero en serio, como concepción de mundo, no, yo creo que es muy pobre. O sea, no tienen ideas, no hay nada que decir. Y la izquierda sí tiene que sentarse a hablar, a decir, venga, pongámonos de acuerdo y dejémonos de andar dividiendo. Y eso nos lleva entonces, con esto cierro, a lo que Juliet mencionaba con ahínco, que era el tema de la pedagogía, pero no de manera romántica. Estoy de acuerdo con eso. Y siento que la pedagogía tiene que ser material. Y ahí cabe la responsabilidad de los profesores que seguimos enseñando con un formato netamente mentalista, dejando afuera la historia al momento de abordar los autores. Ejemplo, cuando hablamos de filosofía, que es nuestro terreno, a veces enseñamos a los filósofos como si no hubieran pisado tierra, como si no vivieran en un contexto geopolítico. Ese es un error garrafal. Y asimismo enseñamos a los estudiantes como si la ciencia fuera una cosa de mentes y no de cuerpos. Y hay que relacionarlos materialmente, política, sociológica. Eso lo hace muy difícil, muy complejo, pero es lo que hay que hacer. Y bueno, dejo allí en aras del tiempo. Sí, yo creo que esto de claro, la pedagogía no solamente también entendida en el aula, sino la pedagogía social, la pedagogía cotidiana, y que es en lo que más tendremos que abordar estos 15 días con los más cercanos. Que vuelvan también a creer en el sistema electoral. Tenemos, digamos, algo, y es el nivel de abstencionismo, o sea, en ver, como decía Juliet, qué es lo que motiva a no votar. Y creo que algo que ha causado mucho daño para ese abstencionismo es que esta frase de todos los políticos son iguales, ¿no? Esa frase es una despolitización, también muy bien pensada para decir, no se encargue, olvídese de eso, que los que sabemos, los que siempre hemos estado en el clientelismo político, somos los que sabemos, todos son iguales, entonces olvídese del asunto político, esa despolitización, pues es cosechada sus frutos por esta clase política tradicional que siempre ha gobernado bajo sus intereses y privilegios. Entonces eso creo que ha sido muy peligroso, precisamente como esta despolitización. Y otra es creer que la izquierda y la derecha, que no, que todos son iguales, que los extremos se juntan y que entonces asimilar el proyecto de pacto histórico con el uribismo, que es lo mismo, como lo intentaba hacer Fajardo de tratar de mostrar. Es que Fico y Petro son lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Como decía Santiago, esto es, por un lado, una política de la muerte. Fico, Rodolfo Hernández y demás, es política de la muerte. Y los que defienden la vida, ¿sí? Y que el pacto histórico es ante todo un proyecto político por la vida. Y eso no los hace iguales, ¿sí? Y eso es y no todos los partidos son iguales, y la política no es algo que compete a unos pocos, y que pues ahí hace parte la pedagogía, ¿no? En ese punto, la pedagogía política es donde hay que hacerlo. Y allí pues juega ese papel fundamental del arte, de la danza, de estas nuevas estéticas, de estas diversidad estética, para hacerle frente a esas derechas, tal vez
plantearlo en la derecha como algo, un corpus unificado, pues no, hay las derechas así como hay las izquierdas, pero que eso, quienes estamos a favor de la vida, a favor de la igualdad, de estas libertades progresivas, pues para vivir mejor, ¿no? O vivir en nuestro caso, que no hemos podido ni siquiera vivir, solamente hemos estado sobreviviendo a esta historia bastante difícil de nuestro proceso de construcción de esta nación. Entonces, bueno, no sé si hay algo más para añadir para que nos despidamos. Bueno, Santiago, creo que ya lo perdimos, no sé si te ibas a despedir. Bueno, Romani, Rogelio, Juliet, gracias por la participación y pues que no se pierda esta práctica de encontrarnos, aunque se nos va un poco largo el asunto, pero pues es fundamental. Listo, Santi, entonces nos estamos acá despidiendo. No se le oye absolutamente nada. Bueno, perdimos a pues que afecta el Santiago. cuerpo cultural. Es vital deseando las leyes colombianas a ese deseo. Vale, Santi. Bueno, Román, Rogelio, gracias. Gracias a No, gracias a ustedes. todos. Gracias a Juliet también y hasta una próxima. Chao, chao. Chao.